están aquí les gusta cocinar? Ya sea postre, comida, ¿ok? ¿Cuántos disfrutan comer? ¡Ay, todos! ¿Cuántos tienen hambre? Todos. Ahorita hay protemplo, así que todos van a comprar, todos van a consumir. Pero cuando uno va cocinando, ¿cuántos saben que un pequeño ingrediente lo cambia todo en el sazón? ¿Qué pasa cuando se te olvida ponerle la sal a un platillo? El comino tal vez, las hierbas de olor, el clavo, algún ingrediente. Siempre en una comida el ingrediente es el anfitrión. Si está, lo puedes degustar, lo puedes percibir en el paladar. Pero si no está, también el paladar lo exige. Hoy quiero que tú te imagines un pan recién horneado. Ayer pasábamos cerca de Santa Cruz y estaba la feria y estaban horneando de ese pan y olía tan rico que en ese momento quieres como que aventarle una mordida o aventar el cacho, ¿no? Pero imagínate ese olor del pan, gracias, horneado, recién horneado. ¿A qué huele? ¿Puedes imaginarte ese olor? Mira, cierra los ojos y ¿a qué huele ese pancito? Yo sé que muchos de ustedes dicen, ahorita un bolillito caliente o un pancito recién horneado sí me voy a comprar. Entonces imagínate ese pan recién horneado, su aroma, cómo inunda en ese momento el lugar, tu casa, cuando haces un pastelito, su textura cuando es esponjoso, ¿verdad? Dice, salió bien bueno porque porosito, ¿no? Le dicen, está esponjoso. Y cuando lo pruebas, su sabor es inigualable. Yo estoy imaginando justo en este momento un pastel o un pan de naranja, no sé a cuántos les guste, ¿verdad? Así porosito, rico, sabor inigualable, pero ¿qué pasa o qué pasaría si el panadero o la persona que está cocinando un pan agregar un ingrediente contaminado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando estás cocinando, avientas un ingrediente contaminado? Se echa a perder. Ayer íbamos caminando y una persona pues estaba fumando marihuana, pero iba caminando y echando su humo y alguien dijo, me molesta de repente cuando la gente fuma porque nos obliga a oler el humo que saca de su cuerpo ya contaminado. Yo no me había puesto a pensar eso. Dije, tiene razón. ¿Por qué estamos obligados a inhalar algo que ellos sacan ya contaminado? ¿Qué pasa? Nos hacemos fumadores pasivos, dicen por ahí, ¿no? Antes había mucho en que lugares cerrados todavía se podía fumar. ¿Y qué pasaba? Le dañaba más a la que no tenía el hábito de fumar que al que fumaba, ¿verdad? Lo mismo pasa con los ingredientes. ¿Qué pasaría si un panadero, un cocinero, aventara un ingrediente contaminado, aunque sea una pequeña cantidad? Aunque sea una pequeñita cantidad, en el pan afectaría toda la masa, la echaría a perder. Y lo que pareciera a lo mejor en el principio algo delicioso, se convertiría hasta en algo de alto riesgo y muy peligroso para el paladar, para el estómago de una persona. Quiero que busques conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 15. Marcos 8:15, y hay una advertencia que Jesús mismo le hace a sus discípulos acerca de esto. Marcos 8:15, ¿ya lo tienen? Bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Quiero escucharlos. Marcos 8:15, ¿qué nos dice? Y él les mandó diciendo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Ok, dice, mirad es, fíjate, observa, date cuenta de lo que está pasando en esa situación. Dice, guárdate de la levadura. Vienen no dos personas, sino dos condiciones. ¿Qué vamos a ver?
dos condiciones. A veces pensamos que el fariseo solamente es la persona, pero no, es la condición. Al igual que Herodes. ¿Quién no conoce la historia de Herodes? Pero no es la persona, es la condición. Voltea a ver el que está a tu lado, dile, no eres tú, ni tampoco soy yo, es tu condición. Es tu condición. Cuando hay pelea siempre dice, es que no eres tú, soy yo. No, es tu condición. Es tu condición. Ahora, Jesús, ¿a qué le advierte a los discípulos? Dice, guárdate de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús no estaba hablando solo de un pan. Usó la levadura como una metáfora poderosa en este momento para que entendieran cuáles son las dosis pequeñas de falsedad. Estamos hablando de dos ¿qué? Condiciones. Dice una pequeña dosis de falsedad, pero también de orgullo y de engaño que puede expandirse hasta contaminar el ser de la persona. Y hoy precisamente, amada iglesia, quiero analizar junto contigo 5 puntos claves sobre la advertencia que Jesús hace principalmente en este versículo. Y vamos a explorar cómo proteger, o sea, sí identificar, pero también cómo proteger nuestra mente, nuestro corazón de esa levadura del mundo para que nosotros nos podamos mantener firmes en la verdad de Cristo. Hace 8 días, y hoy lo vamos a estar repitiendo, vimos una cuestión de cómo trabaja el ser humano. ¿Se acuerdan? ¿Cómo qué? Como pienso, exacto, siento, como siento, actúo, y como actúo hay ¿qué? Un resultado. Ese es el círculo de la vida de la persona o del ser, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al primer punto. Y este punto tiene que ver con la levadura de los fariseos. Jesús advierte eso, la levadura de los fariseos. Dice, cuídate. Cuídate. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces hay religión sin relación. Puede existir en este mundo de la fe una persona que ama a Jesús, que es hijo de Dios, pero no tiene relación con ninguno de los dos. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿crees que puede existir eso? ¿Crees que puede existir eso? Yo sé que algunos no quieren voltear de repente, no se preocupen, aquí estoy. Daniela, ¿puede existir eso? Sí puede existir eso. Claro que sí puede existir, porque los fariseos, algunos fariseos, no todos, en ese momento algunos fariseos eran expertos en la ley de Dios. Como muchos hoy en día son expertos en la fe, ¿no? Te dicen, pues está pasando esto, pues ora, lee la Biblia, o sea, como por default ya tenemos lo que vamos a contestar. Oye, pero eso dice la palabra de Dios que entreguemos todas nuestras cargas. Pero es que yo estoy bien con Dios, ok, está bien. Pero en ese momento los fariseos era sabido que eran expertos en la ley de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque se clavaban tanto, se enfocaban tanto en hacer y saber la ley, que se olvidaron de cómo conectar con el dador de la ley. Creían que su justicia dependía de sus propias obras y de su propio intelecto, pero en su afán de ser perfectos, perdieron la esencia, el amor y la gracia de Dios. Y hemos visto cómo la gracia de repente puede perderse. Dice, ten cuidado. Y los miércoles, los que hemos entrado a los estudios, dicen, ten cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura y que pierdas o dejes de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a ser perfectos en una propia postura del ser? ¿Cuántos de nosotros tenemos todos los ingredientes preparados para que nuestro pan sea el más delicioso, pero le echamos algo de más o algo echado a perder, que en nuestro afán de que esté más esponjosa nuestra vida, perdemos la esencia del amor de Dios y la gracia de Dios? ¿Cuántos han intentado
cocinar un pan en su casa. Y el ingrediente, uno de ellos para que esponje, es el Royal, ¿no? El famoso polvito este. Pero si no lo sabes usar, ¿qué dicen las primeras personas que van a hacer un pastel? Pues le echo un poquito más para que esponje bien. Pero si le echas un poquito más, lo que vas a tener que es una piedra porque se pone duro, no esponja. Lo mismo es en el cristianismo. Le voy a poner un poquito más de mi cosecha, ¿para qué? Para que luzca. Pero no luces, al contrario, te endureces. Te endureces. En la medida de que queremos ser perfectos en una religión, ¿qué pasa? Nos endurecemos. Dios no te llamó a ser perfecto. Dios te llamó a que lo aceptaras y lo amaras. Y Él iba a trabajar en tu corazón a medida de que también tu entendimiento fuera procesando cuál es ese trabajo. El peligro de la levadura farisea o de esta condición farisea es creer que nuestra fe se trata solo de reglas. El creer que solamente estamos por apariencias, por tradiciones, en lugar de una relación genuina con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo que hacemos en nuestra fe por apariencia o por tradición? Hay gente que le hace una tradición venir a la iglesia los domingos, o es una regla, o para que no me digan nada. Pero no, ninguna de esas cosas te va a ayudar a tener una relación. O si haces todo eso, es nulo si tú no tienes una relación genuina con Dios. Cuando la religiosidad empieza a sustituir la comunión con Cristo, nuestra fe se vuelve vacía y se vuelve fría. ¿Y cómo te das cuenta? Dijimos lo que procesamos, sentimos, y entonces hay acciones. Y las acciones nos llevan ¿a qué? Resultados. Y el resultado es creer que tenemos una vida sin sentido. Cuando decimos es que no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Tienes que regresar a ese círculo y decir, ¿en qué momento me perdí del camino de la vida? ¿Será porque en algún momento quise hacer todo para hacer una religión, para construir una religión, pero no construir una comunión con Dios? Una comunión con Cristo, y entonces me siento vacío, me siento frío, me siento sin dirección, sin sentido. Y aquí hay algo que tenemos que analizar en este punto, amada iglesia. Y es una pregunta que tú te tienes que hacer en lo personal. Y es la siguiente: ¿estoy viviendo mi fe desde el corazón o solo por cumplir normas externas? ¿Cómo estás viviendo tu fe el día de hoy? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Estoy viviendo mi fe porque me obligan a venir a la iglesia? ¿Porque me obligan a creer en algo que no he experimentado? ¿O porque en verdad quiero no solo experimentar, sino ver, creer, sentir lo que es el poder de Dios? El segundo punto nos habla de la levadura de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? El poder y la corrupción del mundo. Si bien en los fariseos es la religión sin relación, entonces la de Herodes es la corrupción y el poder del mundo. Herodes, de cierta forma, representa otro tipo de levadura. El amor al poder, la ambición desmedida y el deseo de aceptación en el mundo. ¿Y quién hoy por hoy no lucha o no se mueve para ser aceptado en un círculo social, ya sea de amistades, de trabajo, familia, iglesia, etcétera? Siempre está buscando aceptación, o lo que es todavía mejor visto, la aprobación. La gente necesita siempre estar con esa parte de la aprobación y también aceptación en el mundo. Entonces, su vida de Herodes estuvo marcada por el orgullo, por el placer sin límites y el miedo a perder su trono. No le importaba nada más que perder su lugar, que perder sus vistas. Hoy en día,
Esta levadura se mantiene o se manifiesta cuando buscamos validación, principalmente en las cosas efímeras, en las cosas económicas, en el dinero. El dinero no es malo, y eso nos ha quedado muy claro, pero muchas personas tienen su creencia del éxito fundamentada en que el éxito depende de la economía que tienes o de las posibilidades que tú tienes. Mucha gente hoy en día fundamenta su creencia en ello. Y justamente en esta levadura hay gente que busca la validación en el dinero, también en lo que le da fama o reconocimiento en lugar de Dios. Y esto nos hace también pensar que la felicidad se encuentra en el exterior terrenal. O sea, una persona que busca esto, siempre su felicidad la busca en algo terrenal, la busca en obtener, pero no crea una felicidad. Y hemos aprendido que todo hijo de Dios no está aquí para buscar felicidad, está ¿qué? Para generar felicidad. Y entonces cuando el ser humano empieza a buscar felicidad en todo lo terrenal para ser visto, nos empieza a alejar de lo eterno. Ustedes pueden ver hoy en día cómo la gente está buscando tener una mejor posibilidad, una mejor posición, un mejor ingreso, y ¿está bien? Sí, está bien, y debes de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando eso que tú quieres te aleja de lo principal, que es Dios? Dios es el dador de todo. Dios es quien abre las puertas. Y si tú te alejas del que tiene las llaves del todo, ¿verdad? Si tú te alejas del todo, entonces ¿tú quién eres? ¿Verdad? Si estando con el todo somos todo, sin el todo no somos nada. Y aquí también hay algo para que tú y yo reflexionemos en esta tarde. ¿Dónde el ser humano puede buscar entonces identidad y seguridad? Porque esta levadura hace pensar y hace ver, o nos hace visionar y reflexionar, que mucha gente a raíz de esto no tiene identidad y mucho menos una seguridad. Porque carece de algo muy importante: carácter. Y si no tiene carácter, no tiene autoestima. Si no tiene autoestima, no tiene identidad. Si no tiene identidad, no tiene seguridad. Y entonces, ¿dónde el ser humano se siente seguro? Ni siquiera en las manos de Dios, porque no tiene carácter. Y en Dios tenemos esa parte de trabajar nuestro carácter, de formar nuestro carácter. Entonces, ¿dónde buscamos nuestra identidad? ¿Dónde buscamos nuestra seguridad? ¿En Dios o en el reconocimiento del mundo? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Que te reconozca Dios o que te reconozca el mundo? ¿En dónde está tu reconocimiento? Y quiero que tú hagas una gráfica de últimamente en dónde pones todo tu reconocimiento. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Que te reconozca el mundo o que te reconozca Dios? A veces decimos, yo quiero y anhelo que Dios me reconozca, pero chequemos. Esa parte de nuestro ego desmedido, ¿hacia dónde nos dirige? Hacia lucir, hacia que nos digan, que digamos en una postura y que estemos bien. Entonces, si se dan cuenta, en Marcos Jesús dice, tengan cuidado de estas dos posturas. La primera postura es de que no tengas una fe que se vuelva una religión y que esta religión te haga tener una falta de relación con Dios. Y la segunda postura es de que tengas cuidado y observes en ti que si hay todavía un poder y una corrupción que el mundo te está entregando a través de una falta de carácter, en la cual no generas ni identidad, mucho menos seguridad. Pero también está el tercer punto que nos lleva a la levadura del pensamiento negativo. ¿Cuántos de nosotros seguimos pensando hasta el día de hoy negativamente? Levante la mano. Pensamos negativamente. ¿Cuáles son esas partes negativas? ¿Y si no puedo? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no llego? ¿Y si Dios no me quiere? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si ya no puedo soportar lo que venga para mí? O sea, fíjense cómo es nuestro pensamiento.
Ajá. Y este pensamiento o esta levadura del pensamiento negativo es creer las mentiras del enemigo. Creer las mentiras del enemigo. Hay una parte en la Biblia donde dice que un poco de cierto ingrediente leuda ¿qué? Toda la masa. Ajá. Pero esta ocasión vamos a ponerle así, un poco de ese ingrediente leuda toda la masa cerebral. Ajá, toda la masa cerebral. ¿Por qué? Porque crees las mentiras del enemigo. Ahora yo les pregunto, amada iglesia, ¿cómo está su masa cerebral? ¿Alguien se ha puesto a pensar? ¿Cómo estará? ¿Leudada? ¿Está echada a perder? ¿Todavía estará en proceso? ¿Cómo está nuestra masa cerebral? Porque la levadura no solo está en lo externo, sino también afecta a nuestra mente. Y el enemigo siembra pensamientos como yo no soy suficiente, Dios no me escucha. ¿Han escuchado ustedes o ustedes mismos han dicho, voy a tratar de cambiar? ¿Cuántos han dicho esa frase? Voy a tratar de cambiar. ¿Sabes qué es lo que estás diciendo con esa frase? No voy a cambiar. Voy a tratar, pero no lo voy a hacer. Ajá. ¿Qué es eso? Un pensamiento negativo. Entonces, como pienso, una vez más, ¿qué? Siento. Como siento, actúo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Si tú dices, voy a tratar de cambiar, ¿qué le estás diciendo a tu cerebro? Dicen las neuronas, no vamos a cambiar. No te enfocas. Si no te enfocas, ¿qué es lo que sientes? Pues de que voy a tratar, pero como voy a tratar, no puedo. Hay algo que me limita, es que siento que no. Y como sientes que no y que no puedes, ¿cuál es tu forma de actuar? No te esfuerzas. Ya ni siquiera la frase de échale ganas, porque aquí no existe, ¿verdad? No te esfuerzas. Y si no te esfuerzas, como resultado, ¿qué tienes? Frustración. Y empezamos otra vez con los pensamientos negativos, otra vez, desde acá. No soy suficiente, Dios no me escucha, nada me sale bien. Y estamos como Jeremías. ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos nos va mal? ¿Por qué a ellos los bendices y a nosotros no? Entonces, yo te invito a que tú reestructures y observes tu sistema conductual, porque es bien importante. ¿Cómo estás pensando? Ajá. ¿Cómo estás pensando? Vienen estos pensamientos intrusos, que son pensamientos sembrados por parte del enemigo, que afectan nuestra mente. Y cuando aceptamos estas mentiras, reciben las señaladas neuronas y se expanden. Recuerden que el cerebro no distingue si es pensamiento, realidad, ficción. Él solamente recibe una orden. ¿Y qué pasa con el cerebro? Se expande. Ajá, esa creencia se expande a modo de que lo sentimos y después lo hacemos y afecta nuestra manera de vivir. Ahora vas entendiendo por qué vives como vives. No en dónde vives, sino cómo vives. Recuerda, no es el lugar, no es la persona, es que lo de adentro. Ajá, es lo de adentro. Entonces, la Biblia en Romanos 12:2 nos dice algo bien sencillo, fácil y contundente. Y es, no te conformes a este siglo. ¿Qué es lo que trae este siglo? Muchos dicen, la moda. No es la moda. No te conformes. El conformarse empieza ¿de dónde? Desde la forma de pensar, en cómo adquieres tus pensamientos. Te está diciendo, no pienses como los demás. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, deja de pensar como los demás. Ajá. Deja de pensar como los demás. Ahora en el grupo de mujeres estamos viendo precisamente eso, aprender a pensar como pensamos, porque descubrimos que por mucho tiempo hay personas que piensan por nosotros, a través de herencias de patrones de pensamiento. Y Romanos nos dice, no te conformes, deja de pensar por los demás o deja de traer pensamientos que no te corresponden. Más bien,
Transfórmate por medio de la renovación, fíjate bien, del entendimiento. ¿Y quién trae eso? Cristo Jesús. Y es un versículo que yo creo que todo cristiano debe de tener de estandarte, Romanos 12:2. No me voy a conformar a mis herencias de pensamiento, sino voy a permitir que en Cristo Jesús haya ¿qué? Una renovación de pensamiento para que yo pueda vivir verdaderamente como Él mandó a que viviera. Y si permitimos que los pensamientos del mundo se fermenten en nuestra mente, ¿qué va a pasar? Miren, viene la temporada de calor, ¿verdad? Y por lo regular hay una enfermedad, según, ¿verdad? Es un malestar nada más, que te da insolación, ¿no? Un golpe de calor. Pero ¿qué pasa con esos golpes de calores cuando tú acabas de comer o no terminaste de hacer digestión la comida? Se empieza a fermentar más rápido cierta comida en el estómago. Y entonces dices, en el calor me duele la cabeza, tengo vómito, ¿por qué? Porque se fermentó ya una comida que no digeriste al 100%. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. ¿Sabías tú que la cabeza, aunque no haya golpe de calor o no haya calor, se calienta demasiado por estar piense y piense y piense y piense? ¿Sabías que tú duermes y tu cerebro sigue pensando? En la mañana, platicando con un psiquiatra, decía, para que el cerebro descanse, debes de tomar algo que se llama melatonina. Hay por los que quieran descansar su cerebro antes de dormir, 2 horas antes de dormir. Melatonina no solamente te hace dormir, hace descansar al cerebro. Y eso el cuerpo lo genera, porque es cuando te dicen, ¡hey, neuronas, toda la cabeza, lista así, a dormir, ya tenemos sueño! Y todo el cuerpo se alegra, bravo, no, vamos a dormir. Lo genera nuestro cuerpo. Pero hay padecimientos que de repente tienen las personas, desde un estrés, una ansiedad, miedos, donde dicen, ok, vamos a ayudarte con un suplemento. ¿Y cuál es? La melatonina. Melatonina. ¿Y esto para qué? Para que tú puedas ayudarte a tener más claro ese mensaje de vamos a dormir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no generamos bien las cosas? Empiezan a fermentar nuestros pensamientos. Y el golpe de calor es cuando en el cerebro estás piensa y piensa y piensa y hay un golpe. ¿Y qué pasa? Empieza a vomitar nuestros pensamientos. Y vomitando los pensamientos, ¿hacia dónde llega? Hacia lo que sentimos. Y empieza a vomitar nuestros sentimientos y entonces lo que hacemos empieza a vomitar. Y ahí tenemos un peligro muy grave. Mira, voltea a ver el que está a tu lado y dile, ten cuidado de que no te dé diarrea verbal. Ten cuidado de que no te dé diarrea verbal. ¿Por qué? Por la fermentación de los pensamientos. Entonces, si permitimos que esos pensamientos del mundo fermenten en nuestra mente, vamos a terminar no enfermos, no en el psiquiatra, o pueda que sí, no sabemos. Pero lo que sí es que te pueden alejar de la verdad de Dios, creyendo que tú estás enfermo porque lo mereces, y Dios no te diseñó para que tú estés enfermo o padeciendo enfermedad. Te diseñó para ser sano y libre. Dile a la persona que está a tu lado, te diseñó para ser sano y libre. Para eso te diseñó Dios y de esa forma te diseñó Dios, para ser sano y libre. Entonces deja de fermentar pensamientos. Deja de agotar a tu pobre cerebro. Él no tiene la culpa. Es más, a veces ni siquiera es Satán, eres tú. Eres tú. Y esto nos da también una pregunta para reflexionar. ¿Estoy dejando que mis pensamientos sean moldeados por el mundo o por la palabra de Dios? Recuerda Romanos 12. No te conformes con lo que te han heredado. Permite que a través de la luz de la palabra tus pensamientos sean confrontados y ya confrontados puedan renovarse esos pensamientos.
Es como cuando a un niño le dicen, duérmete temprano porque si no, no van a ver los Reyes Magos. ¿Y qué hace el niño? Se duerme temprano. Pero ¿qué pasa a cierta edad? Se tiene que confrontar con una creencia. Y es de que no existen los Reyes Magos. Y que de todos modos, si se duerme uno temprano, le van o no le van a traer algo, ¿verdad? O hay personas que ni siquiera supieron que eran los reyes. Desde corta edad uno tuvo que ser rey mago, ¿no? De repente. ¿Y qué pasa cuando te confrontas? Hay un shock, ¿no? Decir, ¿a poco no existían? Y aunque eres grande, dices, ay, me mintieron. ¿Sabían que ahí se hace también un daño? Porque dicen, todo el tiempo me traicionaron porque no me dijeron la verdad. Y unos lo pueden tomar como, ay, qué bueno la situación de la vida. Pero imagínate una persona que fermenta sus pensamientos, cuando está adulto, hasta eso saca en el psicólogo. Es que me mintieron de los reyes, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Sí, porque toda la vida ha fermentado pensamientos en los cuales empiezan a devaluar su ser como persona. Entonces, amada iglesia, ¿estamos dejando que nuestros pensamientos sean moldeados por el mundo o por la palabra de Dios? Yo quiero que todas estas preguntas las vayas reflexionando, porque ahorita vamos a llegar a un punto donde sí necesito que reflexiones, que estés atento, ¿de acuerdo? Porque decimos que tenemos esa parte de Cristo en nosotros. Cuarto punto, la levadura del conformismo. La levadura del conformismo. Pero este conformismo no es el que ya conocemos. Esta levadura del conformismo nos lleva a otro, y que es aceptar la mediocridad espiritual. ¿Ustedes habían escuchado ese concepto, mediocridad espiritual? A veces a la persona dice, no seas mediocre, ¿verdad? Como diciendo, vamos, levántate, es lo que tienes que hacer. Pero también la levadura del conformismo nos habla de que a veces nosotros como seres humanos aceptamos la mediocridad espiritual. Muchas ocasiones nos acostumbramos, aún como cristianos, a no tener crecimiento. Y no es por el lugar, no es por lo que te entregan, es porque simplemente tú no quieres, no lo eliges. Entonces, estamos acostumbrados a un cristianismo sin crecimiento, a un cristianismo sin compromiso, a un cristianismo sin interés, donde mientras menos me involucro, mejor para mí. ¿Y eso qué es? Aceptar una mediocridad espiritual. Nos conformamos con asistir a la iglesia sin una vida verdadera en cuestión de una transformación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguimos exactamente en la posición igual. Dijimos, no son las personas, ¿son qué? Las posturas de las personas que han heredado y han dejado fermentar en su cabeza por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se conforman con asistir a la iglesia, a vivir igual, pero no tener una transformación. Mientras menos me comprometa, mucho mejor. Y no te comprometes como tal con la gente, sino con Dios. Jesús nos llamó a ser discípulos apasionados, no nos llamó a ser espectadores. Y mucho hemos hablado de ello. A veces la gente dice cuando va a haber algo nuevo, ay, estamos expectantes, ¿no? Estamos expectantes. Pero Él no te llamó a que nada estuvieras expectante, ni mucho menos a ser espectador. Te llamó a ser discípulo. Y después de que entendieras que eres discípulo, te mandó ¿a qué? A que hicieras discípulos. O sea, ¿te llamó a estar expectante nada más? No, te llamó a servir. Y la persona que no sirve, no sirve. La persona que no sirve, nada más está expectante. Nada está de espectador. Entonces, no es suficiente con que vengas a la iglesia. Y muchos dicen, pues ahora ya no vengo, pues allá tu decisión. Sigue de espectador. Pero va a llegar el momento donde un día te llamen a cuentas y te digan, yo te entregué un juego, una estrategia y un equipo. ¿Qué hiciste con ellos? Pues me quedé a la raya, pues a la raya te quedaste. ¿Por qué? Porque no hay una transformación en nuestra vida. Si tan solo comprendiéramos nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, que todo trabajo en equipo, todo trabajo en grupo, en conjunto, nos ayuda a formar carácter,
a desempeñar mejor nuestra disciplina, lo veríamos con otros ojos. Entonces, Jesús no nos llamó solamente a ser espectadores, sino discípulos apasionados. Él día a día nos desafía a crecer, a ser luz, a vivir en santidad a través de ser ejemplo a los que están en nuestro entorno. Y la levadura del conformismo siempre nos dice, es suficiente con lo que yo hago. Yo creo que es suficiente con esto que hago. Pero Dios siempre tiene más para nosotros. ¿O tenemos miedo en verdad saber y descubrir que es una bendición? ¿Tanto nos aterra descubrir que es una bendición por parte de Dios? Y también aquí hay una pregunta que tenemos que meditar. Y es la siguiente: ¿estoy buscando crecer en mi relación con Dios o me he conformado con lo mínimo que yo percibo de mi mundo espiritual? ¿Estoy buscando crecer en mi relación con Dios o me he conformado con lo mínimo que yo percibo o creo de mi mundo espiritual? Recuerden que el mundo espiritual cada quien lo empieza a formar y a creer desde lo que piensa. Pero si tus pensamientos no han sido renovados en Cristo Jesús y tienes pensamientos intrusos, ¿qué pasa? De la misma forma vas a tener esa percepción de la vida espiritual. Y llegamos al punto número 5. Y es donde les digo, atentos. No solo son las levaduras, ya nos dijeron las levaduras, pero ahora, ¿qué antídoto o qué cura? Más bien, ¿qué antídoto hay contra la levadura de todo esto que estamos viendo? Con estas levaduras que leudan nuestra masa, principalmente cerebral, y la masa de nuestro corazón, la masa de nuestro ser. Y el antídoto es fácil: tener la mente de Cristo. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, debes de tener la mente de Cristo. ¿A cuántos les gustaría tener la mente de Cristo? ¿Verdad? 1, 2. Ok, entonces para ustedes son las indicaciones, ¿verdad? ¿Cuántos están trabajando para tener la mente de Cristo? ¿Verdad? Yo creo que todos vamos para ello, gracias. Vamos para ello. ¿A quién le da miedo tener la mente de Cristo? Ok. Y qué bueno que tienes ese, no miedo, sino temor, porque no se trata nada más de decir la mente de Cristo, sino requiere un trabajo que es importante. Entonces, para evitar la contaminación de la levadura del mundo, necesitamos adoptar la mente de pensar de Jesús. Fíjense, en la mente de Cristo es pensar como Jesús piensa, porque está vigente, no pensaba, piensa. Dentro de su forma corporal o corpórea, él pensó de una forma, pero sigue pensando, porque el cerebro es Dios. Quiero que vayas a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. ¿Ya lo tenemos? Filipenses 2:5. Quien le tenga, por favor, déle lectura fuerte y claro. Filipenses 2:5. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, ¿tienes una versión diferente, por favor? Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ok, fíjense bien, haya pues la forma en cómo Cristo pensaba, y debemos de tener ¿qué? Los sentimientos que habían ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué sentimientos tenía Jesús? Si bien hemos descubierto que tenía 60 y tantos rasgos de carácter, dentro de esos rasgos Él generó emociones y sentimientos. ¿Cómo es que pensaba Cristo? ¿Cuál es la mente de Cristo? Y hay dos opiniones o dos puntos de vista estudiadas a la mente de Cristo.
¿La quieren saber? Bueno, la mente de Cristo desde la profundidad de la raíz, desde el estudio profundo de la raíz. Y es que en la tradición cristiana como tal, la mente de Cristo representa una conciencia elevada. Quiero que busques rápidamente 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Porque dentro del cristianismo, de esta tradición cristiana, dijimos, la mente de Cristo representa ¿qué? Una conciencia elevada. 1 Corintios 2:16. Quien le tenga, por favor, dele lectura claro y fuerte. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, ¿quién conoce la mente de Él? ¿Quién le instruirá? Dice, más nosotros, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar por todos. Hoy di, más yo, ¿cómo? Más yo, ¿tengo qué? Sin miedo, otra vez, ¿más qué? Más yo. Y si tienes miedo, no tengas miedo. Porque si tú tienes la mente de Cristo es que existe, tienes la posibilidad y hay el recurso para ello. Otra vez, di, ¿más qué? ¿Cómo tenía Cristo su forma de pensar? ¿Cuál es la mente de Cristo? En primer lugar dijimos, tenía una mente elevada. Representa una conciencia, conciencia elevada, que siempre estaba alineada con la voluntad divina. Desde lo profundo, desde las raíces del estudio, esto se puede entender a través de algo que se llama principio o árbol. Muchos le llaman el árbol de la vida, pero es principio. Y en especial en lo que se mueve espiritualmente de las cosas superiores. En la cultura judía se llaman sefirot. Las cosas superiores. Ahora, ¿cuál era o qué tenía la mente de Cristo? Primero, corona. ¿Qué significa la corona? O en el hebreo es keter. Corona, ¿qué es keter? ¿Y qué es esto? La conexión con la voluntad divina. Conexión con la voluntad divina. Y esto es el punto más alto de la conciencia. Es el punto más alto de la conciencia. Justo en esta parte de tu cerebro, justo aquí, pero a esta altura, ahora sí que de aquí a acá, tienes algo que se llama glándula pineal. Tú la puedes investigar en tu cerebro. Se dice que cuando tú oras, meditas, que ahorita vamos a hablar de ese punto, oras, te conectas con Dios, con esa energía de Dios, la pineal tiene como vellitos, así como tienes en los brazos, unos pequeños vellitos. ¿Y qué pasa cuando tú conectas tu conciencia a la plena voluntad de Dios? Estos vellitos empiezan a hacer eso, o sea, empiezan a erizarse, ¿no? Cuando dicen, ¡ay, se me puso la piel de gallina hasta el pelómetro!, ¿no? Dicen por ahí, igual la pineal tiene unos vellitos. De ahí un mentor nos decía, deben de parar las antenitas. Se paran esas antenitas. ¿Por qué? Porque hay descargas, vamos a ponerle así, descargas de electricidad, donde te haces uno con el Creador. Lo vimos la semana pasada también con la neuroplasticidad. Un estudio de uno que no creía en Dios, sino que creía en los muertos de paz. Y decían que este sería todavía un grupo que estaba conectado a algo, porque estaba creyendo que iba a algo. Correcto, ¿verdad? Porque es la energía de Él. Entonces, corona, ¿qué es lo primero? Keter, que es el punto más alto ¿de qué? De conciencia. Corona, el punto más alto de conciencia. Pero también representa la entrega total de Dios como hizo Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se entregó completamente aquí en la tierra. ¿A quién? A su Padre. ¿Cuántas veces? Y hemos leído en el Evangelio cómo dice, tengo miedo. Si por mí fuera yo no lo haría, pero que no se haga lo que yo quiero.
sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. Tanta fue su entrega, fíjense bien, ¿dónde está la corona? No nada más es la corona de espinos que representa el rey, no, representa Keter, la corona que cargó Jesús no solamente porque se hizo rey. Cuando tenemos la connotación de que se hizo rey sobre todo, aún de los reyes, es el rey de reyes, el rey de todo, es porque él tenía una conexión con la voluntad divina en el punto más alto de ¿qué? De su conciencia. No solo porque quería ser rey y ya, conscientemente estaba en el punto más alto, donde representó que su entrega total. Y Juan 3:16 lo avala: de tal manera amó Dios que al mundo, que dio a su Hijo para que Él se entregara como sacrificio. ¿Creen que una persona con la conexión, con ese punto más, con un punto medio de conciencia, va a entregar su vida por otro? ¿Tú entregarías tu vida por otra persona? Pero a veces decimos, yo entrego la vida por alguien que conozco. Él entregó la vida por quien ni conocía. ¿Y eso qué representa? El punto más alto de conciencia. Muchos todavía no han llegado allá. Es más, yo creo que nadie todavía, ¿verdad? Pero dice la Biblia que vamos a estar trabajando hasta llegar a ese punto del varón perfecto, a ese punto de conciencia alto. ¿Como quién? Como Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, ¿qué te dice Filipenses? Yo también lo puedo hacer, porque ¿qué? Yo tengo la mente de Cristo. Pero viene otro concepto que él tiene. Primero dijimos que es Keter, que es corona. El segundo es Jogma, que significa sabiduría. ¿Qué tiene? Sabiduría. Pero también con esta sabiduría viene otra palabra que se llama Binah. No se claven tanto en los nombres, sino en los conceptos. Primero sabiduría, que es Jogma, y después Binah, que es sabiduría. Entonces, la mente de Cristo, que desarrollaba sabiduría y entendimiento, no tiene, desarrolla sabiduría y entendimiento. Y entonces juntas forman algo que se llama intelecto divino. ¿Qué forman? Intelecto divino. Jogma es la chispa de la intuición, o sea, sabiduría es la chispa de la intuición. Y entendimiento es el razonamiento que empieza a desarrollar esa parte de la intuición. Lo desarrolla. Ahora, y empieza a desarrollarlo también en Cristo. Y estos dos aspectos se integran en una sabiduría que trasciende. No solo en una sabiduría que adquieres, sino en una sabiduría que trasciende. ¿Por qué creen que el mayor placer de Jesús era compartir? Porque su sabiduría hasta el día de hoy sigue trascendiendo. No hay mejor placer en Cristo Jesús que compartir. Y este otro concepto que también desarrollaba, que se llama Tiferet, que es belleza. Imagínense, tenía una mente generadora de belleza, y no porque, la belleza exterior, no, generaba belleza. Y esto tiene que ver con la memoria, con la armonía entre juicio y misericordia. Su belleza estaba ¿en dónde? En que generaba juicio y misericordia. Es el centro, justo la misericordia, es el centro de ese árbol que yo les comento, el centro de su carácter, vamos a ponerle así. Y se asocia con el corazón y la compasión, que son características centrales de las enseñanzas de Jesús, la compasión del ser humano. Volvemos a nuestro texto base, Juan 3:16. Tanto amó al mundo que tuvo compasión por ti y por mí. ¿Y saben qué, amada iglesia? Sigue teniendo compasión por nosotros. Entonces, en términos profundos, en términos de raíz, en términos espirituales, porque lo espiritual es lo profundo,
Tener la mente de Cristo significa alcanzar un estado de conciencia en el que la voluntad personal se unifica con la voluntad divina. Por eso dice, en Cristo somos ¿qué? Uno solo. Somos uno en Cristo, porque la voluntad personal se unifica ¿con qué? Con la voluntad del eterno Dios. Pero también trascendiendo al ego y operando desde un nivel superior de percepción. Vamos a entender ahora esto con la mente de Cristo desde la ciencia. Lo vimos desde lo profundo, desde lo espiritual. Pero ahora vamos a verlo desde la ciencia, cómo se ve y cómo se empalma la mente de Cristo. Y justo desde la neurociencia y la psicología, la mente de Cristo se puede entender como un estado de conciencia expandida. Acuérdense, desde lo profundo es un estado de conciencia plena. Y desde la ciencia, un estado de conciencia ¿qué? Expandida. La neuroplasticidad que hablamos la semana pasada es cuando tú empiezas a crear, ¿verdad? En pocas palabras. Pero neuroplasticidad y transformación mental era lo que generaba Cristo. Neuroplasticidad y transformación mental. ¿Qué es esto? La Biblia dice acerca de la renovación de la mente. ¿En dónde? Lo leímos hace rato. Romanos 12:2. ¿No se te va a olvidar esa cita? Romanos 12:2. ¿Por qué Romanos 12:2 nos habla cuando dice no te conformes? Más bien, renueva tu mente conforme tu entendimiento. ¿Qué nos está diciendo? Genera neuroplasticidad y transformación mental. Es lo que te está diciendo Romanos, acerca de la neuroplasticidad y transformación mental. Ahora, la neurociencia también confirma que la meditación, la oración, la práctica de valores elevados, escucha bien esto, puede reconfigurar el cerebro. Mientras más ores, tu cerebro se empieza a remodificar, tus neuronas. Por ahí les dejé una tarea a la femenil, ¿se acuerdan? Tiene que ver mucho con eso. ¿Qué es lo que pasa? La oración y la práctica de valores elevados pueden ¿qué? Reconfigurar tu cerebro. No sé, decimos, ay, nada más un golpe y se me reconfigura la vida. No, acércate a Dios en oración, en meditación. No es mala la meditación, ahorita te voy a decir por qué. ¿Y qué pasa? Se te reconfigura el cerebro. Pero ¿cómo lo reconfigura? Empieza a fortalecer circuitos que tenemos en las neuronas de compasión y de tomas de decisiones sabias. Por eso la palabra de Dios dice, quien esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios. ¿En dónde? En oración. Porque si sabe que no te sientes sabio para tomar una decisión, por eso dicen, toma decisiones desde la inteligencia, no desde la emoción. Dile eso al que está a tu lado, por favor. Toma decisiones desde la inteligencia, no desde la emoción. Porque si tú tomas decisiones desde la emoción, te vuelves terco en tu propia opinión. Y entonces el que está operando tu mente no es Cristo. Es el que está en contra de Cristo. Pero si tú te metes en oración a pedirle sabiduría, por eso la Biblia dice... Levante la mano quien lee la Biblia en la semana, sin pena. Que diga, yo leo la Biblia, ¿ok? La Biblia, quien lea la Biblia en la semana. No me vas a dejar mentir. Cuando tú lees la Biblia, tienes un alto nivel de productividad en todas tus actividades. Y cuando oras, mucho mejor. Pero ¿qué pasa cuando no lees la Biblia y no oras? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Ayúdame a escuchar tu voz. ¿Pero cómo lo vas a escuchar? Se te dificulta tomar una decisión. Y cuando la tomas desde las vísceras. Y entonces sucede
Otra vez, lo que pensamos, sentimos, lo que sentimos, hacemos, y lo que hacemos tiene un resultado, sea bueno o sea malo, o correcto o incorrecto. Esta parte fortalece, dijimos, los circuitos de compasión y tomas decisiones sabias. O sea que si tú tienes la mente de Cristo, tus decisiones no pueden ser muchas ocasiones erróneas. ¿Son qué? Sabias. Son sabias. ¿Quién conoce a Salomón a través de la Biblia? El sabio Salomón. ¿Quién quisiera tener la mente de Salomón? ¿Verdad? La mente de Salomón es la misma mente de Cristo. Por eso él, en su papel de rey, que dijo, no me des lo que todos los reyes te piden, dame sabiduría y entendimiento, porque sabía que ahí estaba la clave de una conciencia plena y expandida. Salomón, ¿qué pidió? Dame una conciencia plena y una conciencia expandida para yo poder ni siquiera manejar el reino, aunque lo leemos así en la palabra, para yo manejarme como tu reino. O sea que desde el principio dijo, si el Rey de Reyes, ¿verdad? Aunque dicen, pero es que ahí todavía no estaba Jesús. La Biblia dice, hagamos, y cuando dice hagamos, ya estaban las tres personas, las tres esencias, Padre, Hijo y Espíritu. Dijo, si el Rey, ¿verdad?, es en mí, entonces yo voy a agarrar una postura ¿de qué? De rey. Y vamos a hacer este ejercicio que hacen todas las iglesias. ¿Quién vive en ti? Cristo. ¿Quién? Cristo. Pues piensa como Cristo. Ajá. Debes de tener una mente expandida y en lo más alto. Voltea a ver con cara de pregunta al que está a tu lado. Bueno, ya no al que está a tu lado, al que está atrás ahora, para que no se sienta mal el que está a tu lado. Ajá. Dile, ¿tienes la mente de Cristo? Así como dudas, ¿tienes la mente de Cristo? ¿Verdad? Iglesia, ¿tenemos la mente de Cristo? Es que no se puede, es que no podemos, es que ya no voy a tirar todas las toallas habidas y por... ¿Cuántas toallas hemos tirado en el camino? Es que ya no puedo, ya no tengo motivación. ¿Quién vive? No es cierto. No es cierto. Vuélvete a preguntar a ti mismo, a tus adentros, ¿quién vive? Y a lo mejor no te va a gustar la respuesta. La oración, la práctica de valores elevados. Los valores elevados se empiezan a formar desde el carácter. Ajá. Formación de valores reconfiguran el cerebro. Dijimos, fortaleciendo circuitos de compasión y tomando decisiones sabias. Y esto hace también entender que en la ciencia la mente de Cristo estaba en un estado de flujo, así le llaman, estado de flujo. Y este estado es algo que también le llaman coherencia cerebral. Ajá, coherencia cerebral. ¿A qué se refiere esto? Hay estudios que sugieren que estos dos estados elevados de conciencia, como los descritos en la experiencia mística que vimos al principio, que son los espirituales, implican una armonización entre distintas áreas del cerebro, permitiendo mayor claridad mental y creatividad. Ajá, el estado de flujo, que es coherencia cerebral. O sea, la coherencia cerebral es que también en lo espiritual, en lo místico, ¿verdad?, hay esa coherencia con la ciencia. O sea, nuestro cerebro está diseñado para que tenga, ¿qué? Coherencia. Y entonces, en esa coherencia, hay una armonización entre distintas áreas del cerebro, lóbulo frontal, el lado derecho, el lado izquierdo, nuestra glándula pineal, nuestro cerebelo, nuestras carreteras neuronales, y entonces nuestro cerebro es pura energía, pum, 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 y así todos empiezan a conectar. Ajá, todo empieza a conectarse. ¿Por qué? Por el flujo del cerebro. ¿Y qué nos pasa cuando el cerebro está conectado a lo espiritual, la ciencia con lo espiritual? Hay mayor claridad mental y más que creatividad. O sea, nos regresamos al punto primero. Hay que neuroplasticidad. Hay neuroplasticidad.
Pero también esto nos lleva a que el cerebro trabaja con una activación del sistema límbico y corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que capta la información cuando tú la ves, la escuchas. Capta la información, ¿dónde se va? El lóbulo, a la corteza, prefrontal. Y la espiritualidad activa, escucha bien, la espiritualidad activa regiones del cerebro asociados justo con el amor, la empatía, la introspección. Y Jesús enseñaba desde esta mente elevada. Fíjense desde dónde enseñaba Jesús, desde esta mente elevada. Guiada por qué, justo por lo que nos dice lo del sistema límbico y la corteza prefrontal, que es guiado por la compasión y el discernimiento profundo. Muchas veces decimos, Señor, dame discernimiento de espíritu. No, cállate, ya no le pidas discernimiento profundo, discernimiento nada más, ¿no? De espíritu. Dile, dame discernimiento profundo. Porque a veces decimos, quiero discernimiento de espíritu y quieres estar viendo demonios donde no los hay. ¿Por qué? Pues a veces somos el mismo nosotros, ¿verdad? Pero cuando dices, dame discernimiento profundo, te va a llevar a trabajar la compasión. ¿Desde dónde? Desde tu sistema límbico y tu corteza prefrontal, y entonces vas a ver lo que no veías. Hay una profecía en los profetas, en el libro de los profetas, donde dice, y entonces los jóvenes verán visiones, verán esto, hablarán el otro. ¿Por qué? Va a llegar un momento donde va a llegar el estado de conciencia mental tan fuerte que muchos van a tener esta parte del sistema límbico y la corteza prefrontal bien diseñado, trabajada, donde van a ver lo que antes no veían. Por eso cuando decimos, ¿qué ves? A veces el cristiano es, veo borroso, métanme en arroz. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no se me reseta el cerebro. Bueno, ¿por qué no ves? Porque no tienes un discernimiento profundo. ¿Qué ves? Que ahorita no quiero hacer nada, que ahorita estoy apartado de Dios, que ahorita pues mi interés son en otras cosas. No tienes que, bueno, para poco, está dañada tu sistema límbico prefrontal. Entonces sí hay un daño cerebral. ¿Con qué concluimos en la mente de Cristo? Con este punto de la mente de Cristo. La mente de Cristo como un estado de conciencia superior, desde lo profundo, desde lo espiritual, representa la conexión de los niveles más altos de la conciencia divina, que lo vimos, Keter, Jogma, Binah y Tiferet. Y de la ciencia se puede entender como una reconfiguración del cerebro que permite vivir desde la sabiduría, la compasión y la armonía interna. Y en ambos casos, el tener la mente de Cristo implica trascender el ego, o sea, que tú permitas que tú seas quien domine esa parte y que no el ego te domine a ti. No es lo que quiero, es lo que necesito. Y entonces, a partir de ello, ver la realidad con claridad. ¿Tú estás viendo hoy tu realidad actual con claridad o lo ves borroso? ¿Cuál es tu realidad actual delante de Dios? ¿Cuánto ha afectado esa pequeña levadura que pusiste de más en tu masa cerebral? ¿Cuánto te ha afectado? A veces no ves lo que tienes que ver. Si tan solo pudieras ver como Cristo ve, ¿qué verías? Pero también el tener la mente de Cristo no solo te permite ver con claridad, sino actuar en unidad con la verdad más elevada. ¿Y cuál es la verdad más elevada? Cristo. Él es la verdad más elevada. Entonces, concluimos con esto, amada iglesia. ¿Cuál era la mente de Cristo?
¿Cuál era la mente de Cristo? Y hay una pregunta que tenemos que reflexionar. ¿Nos estamos esforzando por tener la mente de Cristo en nuestra vida diaria? Al saber ya cómo se desglosa la mente de Cristo tanto en lo espiritual como en la ciencia, ¿te estás esforzando en tener la mente de Cristo? ¿O solamente has estado jugando a creer que tienes la mente de Cristo? Hoy yo quiero desafiarte para que tomes acción en tu transformación. Hemos visto cómo la levadura del mundo puede contaminar nuestra mente, nuestro corazón, si no estamos atentos. Y estar atento es estar enfocado. Recuerda esto, donde está tu nariz, está tu atención. También en lo espiritual. Donde está tu nariz, está tu atención. Y Jesús desde el principio en Marcos nos advierte. ¿Y saben por qué nos advierte? ¿Y por qué es una advertencia? Porque nos ama y quiere que vivamos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Él mismo en su palabra nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede conocer, o sea, llegar al Padre, nadie puede conocer en verdad al Padre si no es a través de ¿quién? De Cristo. Hay gente que ahorita no quiere nada con Cristo, porque está dañado, porque está fracturado, porque no encuentra algo. ¿Y sabes qué? No lo va a encontrar jamás si no se acerca a Cristo, a la verdad, a la fuente inicial de sabiduría, de fe, de todo. Él es la verdad. Así que yo te desafío a que vivas en Cristo, en esa conciencia plena, en esa conciencia absoluta, donde no solamente te hace ver, sino te hace entender y te hace más sabio. Ahora el desafío es tuyo, amada iglesia. Este desafío es tuyo. Y así como estás, hay un ejercicio que no muchos lo hacen, porque eso implica tener una conciencia o una atención, más bien, atención plena para una conciencia mayor. Mira, ¿tienes estos dos dedos movibles? Si los puedes cerrar, los puedes abrir, el gordito y el que está al lado del chiquito, para que no haya problema. Estos dos los vas a poner en esta posición. Y los dos dedos que están arriba los vas a poner sobre tu frente. Ajá. Y ahora respira profundamente y saca tu aire. Una vez más, respira y saca tu aire. Te voy a pedir que lo hagas una tercera vez, pero respira, deténlo y saca tu aire. Baja tu mano, ponte de pie y cierra tus ojos nuevamente. Cada vez que te cueste enfocarte aún en las cosas de Dios, haz este ejercicio. Pon tus dedos en tu nariz, los dos en la frente, y es como decir, esta parte frontal, mi lóbulo frontal, necesita captar tu atención, necesita captar atención.